The Lost Sea, o Mar Perdido, es un abismo de misterio y peligro. En el estado de Tennessee, entre paisajes montañosos y frondosos bosques, existe un misterio escondido bajo tierra. Este lugar oscuro y sombrío alberga el lago subterráneo más grande y profundo de Estados Unidos, el lago de Craighead Caverns, también conocido como The Lost Sea o Mar Perdido. Este lago no solo sorprende por su tamaño y su belleza oculta, sino también por las leyendas y el peligro que lo envuelven. Desde su formación milenaria hasta los retos que presenta para quienes se atreven a sumergirse en sus frías aguas, este lago guarda secretos muy profundos. El lago de Craighead Caverns tiene una historia geológica tan antigua como el propio planeta. Hace millones de años, la región que hoy conocemos como Tennessee era un paisaje completamente diferente. Bajo la superficie, las fuerzas de la naturaleza comenzaron a esculpir lo que se convertiría en el sistema de cavernas de Craighead. El proceso de formación se dio cuando el agua subterránea, rica en minerales, comenzó a disolver las rocas calizas, creando lentamente enormes cavernas y túneles bajo la superficie. Estas cuevas crecieron en tamaño y profundidad, y el agua que las formó también fue llenando sus cuencas, creando con el tiempo el lago subterráneo que hoy se conoce como The Lost Sea. Este lago se estima que tiene decenas de miles de años, aunque determinar su antigüedad exacta resulta complicado debido a su inaccesibilidad. Las estalagmitas y estalactitas que cuelgan y se alzan en sus cavernas son testigos de la paciencia de la naturaleza, esculpiendo el entorno gota a gota durante miles de años. El descubrimiento del lago Craighead Caverns es una historia de azar asombrosa, ya que todo comenzó en 1905, cuando el joven Ben Sands, un niño de 13 años que exploraba las cuevas junto a su padre, se arrastró por un estrecho túnel hasta que cayó en el lago, con la fortuna de que el agua en ese lugar era muy poco profunda. Y descubrió accidentalmente algo asombroso, un extenso lago en la oscuridad absoluta. En la década de 1930, los lugareños comenzaron a llevar exploradores y científicos al lago para intentar medir su tamaño y profundidad. Sin embargo, la falta de tecnología avanzada limitó en gran medida su exploración. A pesar de los intentos por estudiarlo, la naturaleza laberíntica del sistema de cavernas y la falta de luz dificultaban cualquier intento de analizar a fondo esta maravilla subterránea. A lo largo de los años, el lago se ganó la reputación de ser un lugar casi imposible de entender, escondiendo sus secretos en el silencio y la oscuridad. Uno de los mayores misterios del lago de Craighead Caverns es su profundidad. Aunque se estima que tiene alrededor de 80 metros de profundidad en sus áreas más profundas, la cifra es solo una conjetura, ya que la exploración del lago ha sido limitada y extremadamente peligrosa. Los buceadores que se han aventurado en el lago describen un entorno aterrador. Las aguas son heladas y densas, y las cavernas forman laberintos subacuáticos que fácilmente pueden desorientar a cualquiera. En un esfuerzo por conocer más sobre el lago, varios equipos de buceo han intentado explorar sus aguas, pero la experiencia ha sido descrita como inquietante y espeluznante. Las paredes de la caverna parecen cerrarse alrededor de los exploradores, y el agua es tan oscura que incluso las luces más potentes apenas logran penetrar unos metros. Bajo el agua, las cavernas se extienden en pasajes sin fin, y aquellos que han intentado llegar al fondo describen una sensación de aislamiento total. Algunos afirman que se pueden oír ecos distantes y movimientos en el agua, como si el lago tuviera vida propia. El peligro de bucear en el lago, un abismo traicionero. Bucear en el lago de Craighead Caverns no es una actividad para cualquiera. De hecho, las autoridades limitan estrictamente la exploración a buzos profesionales, y estos deben tomar precauciones extremas. El lago presenta múltiples riesgos mortales. Sus aguas son gélidas y densas, y la falta de visibilidad aumenta la posibilidad de que los buceadores se pierdan. Además, la estructura de las cavernas puede ser traicionera, con túneles estrechos que se expanden repentinamente o que terminan en profundos pozos. El riesgo de desorientación es alto, y la mayoría de los buceadores solo se aventuran hasta ciertos puntos seguros. ¿Qué se esconde en las profundidades? A pesar de los numerosos intentos de exploración, el lago de Craighead Caverns sigue siendo un misterio casi impenetrable. Se cree que el lago es parte de un sistema de cavernas subterráneas mucho mayor y que probablemente se conecta a otros lagos y ríos subterráneos en la región. Algunos exploradores han sugerido que el lago podría albergar formas de vida desconocidas, adaptadas a las oscuras y frías profundidades.
Aunque los estudios científicos han intentado encontrar organismos en sus aguas, los resultados han sido limitados, y el ambiente hostil dificulta cualquier análisis exhaustivo. Las leyendas locales cuentan historias sobre la posibilidad de que el lago albergue secretos aún mayores, como túneles que se extienden kilómetros bajo la tierra, conectándose con otros cuerpos de agua o llevando a otras cavernas. Los habitantes de la zona cuentan relatos de ecos fantasmales y luces inexplicables que emanan del lago, alimentando las creencias de que el lago guarda más de lo que los ojos humanos pueden ver. Un misterio que atrae y aterroriza. El lago de Craighead Caverns sigue siendo una de las maravillas subterráneas más enigmáticas de Estados Unidos. Su formación milenaria, su tamaño imponente y el peligro que implica bucear en sus aguas contribuyen a su reputación de misterio y amenaza. Pocos lugares combinan la belleza de lo natural con una sensación tan intensa de peligro, como este lago, escondido bajo Tennessee. Es un recordatorio del poder indomable de la naturaleza y de los secretos que la Tierra oculta en sus profundidades. Este lago no es solo una maravilla geológica, sino también un umbral hacia lo desconocido, un espacio donde los límites de la vida humana se encuentran con el oscuro abismo de la Tierra misma. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.